En la orina, igual que ver un médico sacar radiografía, así. Entonces muchos tienen enfermedad más natural, puede ser mucho enfriamiento, resfriado, y también algunas personas que tienen daño, y otros que tienen como depresión. Pero cada cual tiene su remedio. Porque de repente la persona se enferma o sea, noche a la mañana amanecen mal. Y a veces lo toma el aire malo. Nosotros decimos el aire malo, el espíritu malo, que cuando está débil la persona, lo toma la persona. Entonces ellos tienen que acudir a la machi. Eso yo he tratado, harto enfermo de eso. Nia he mo chupada wendonga. Mo chupada wenduli. Mesa na liula vida, mes pelida plata yi bananya. Ella mai. Mai le me chunga. Tata la wen mo ya inda la wen. Mai, ya. Yo me amo le me petu tokom ta chpalda mi khanda betu la ida. Petu ye le me. Nafta khanda ye me. Nafta khanda me. Hey tate. Ella vieta, la wen ya ida. Ya. Ya. Tenía dolor del cuerpo, todo, así que ella me mejoró. Se mejora mucha gente, se viene tanto lejos, viene de Argentina a todas partes, se ha mejorado. Ella enferma mucho tiempo y ella es de lejos. De Danquilco, de Camino Ñagra. Ella. ¿Y qué es lo que ha tenido, qué problema ha tenido, señora? Tenía, no soy señora, soy señorita. Tenía dolor de la cabeza, que tenía como trastorno. Se perdía sentimiento, tenía mala la mente. Con este remedio me estoy sanando, me estoy recuperando bastante y quiero seguir pidiendo remedio a esta médica. ¿Cuál sería el problema? Médica Juanita. Médica Juanita. ¿Y por qué tuvo la enfermedad, cree usted? ¿Cuál es el problema? Problema no ha tenido, solo vino esa enfermedad. Problema no ha tenido nada, de repente me dio esa enfermedad. Mucho antes lo tenía esa enfermedad, sí, es que volvió esa enfermedad. Cuando tenía 19 años, desapareció esa enfermedad. Ha tenido mal ella, le hicieron cosas, travesura que lo hicieron. Entonces, por esa parte, ella fue a médico y no tuvo mejoría. Así que acudió de médica, un remedio de campo. ¿Usted lo había atendido antes ya? Ahora lo estoy atendiendo yo. Ya lleva tres recetas con este. Pero va bien. Feita tarepo. Feita es puchi. Media taza en la mañana y... Yo tuve hace como 11 meses aquí. Tuve una parálisis facial. Anduve en tratamiento médico y no me hicieron los remedios como debieran. Y por eso no me queda otra opción que venir acá. Y me hice tratamiento aquí y me mejoró la médica. Kahita china con veika chemneyu. Win kap kanelida. Win kap kanel. Te meche con papi fan knya bleñe kasimu el ne yenem dati. Ne yenem. Ella es muy buena, Machi. Es muy buena ella. Ha sanado a muchas personas. ¿Y usted también tenía problemas de enfermedad? Sí, también tenía problemas de enfermedad. Ella me mejoró también. Que tomé como 4 litros de remedio y ella me sanó. ¿Cuántas hierbas tiene, mamá? Aquí tengo como 15, 20 hierbas. Las 7 camisas, siempre viva, pichi. Este es como para los riñones. La aplicación de remedios preparados con diversas plantas es un componente fundamental en el oficio médico de la machi o curandera mapuche. Según la tradición, la machi recibe este conocimiento durante sus sueños de iniciación. También lo obtiene de machis más antiguas o de parientes que trabajan como hierbateros. Van a ser 28 años. ¿A qué edad se inició usted entonces? Tenía 17.
¿Y cómo supo usted que iba a ser machi? Me da un sueño que me da en el colchón, de repente el remedio, y me mostraban el canelo. Pero mi papá no creía. Él tampoco no tenía fe en la machi. Y ya ahí no, yo vivía enferma. Sufre una machi cuando se va a recibir. Ya ahí me revelaron que yo iba a ser machi. Y ahí entonces me vistieron, de repente me vistieron, chamal, todo. Y yo lloraba, en mis sueños sí. Lloraba porque yo no quería vestir. Yo decía, ¿por qué yo voy a ser machi? Porque yo no los conozco. ¿Y yo qué voy a decir? Ni tampoco para atender, ¿qué voy a decir a los enfermos? Entonces, y ahí me dijeron, no, yo le voy a dar el poder, el don, y va a hablar en su lengua, y va a ver la orina, cómo tiene que ver los enfermos. ¿Y en esos sueños, esas eran personas? Personas, pero vestía igual que yo. ¿Eran mujeres o hombres? Mujer. ¿Y usted esos rostros conocía alguno? No, no lo conocía, eso, eran jovencitas. Y también cuando yo no quería que me vistieran, entonces algo yo escuché también que me decían, acepte, acepte. La machi tiene su rehue para hacer rogativo. Hace rogativo en la mañana y cuando hay enfermo grave también hacen rogativo. Y también para pedirle mi Diosito, todo eso. Hoy más piu que todo me voy malo con todo mi ex me dio un tablero y talawen. Ey mita elimita lawen chao. Ey mita elimita machi elimita kimon elimita glam. Antiguo longo antiguo. Ay, que tú le imitas fe. Rene finge calle finge. El otro finge tani come quintun. El otro finge tani come neyen. El otro finge tani come trelon piu que trelon longo. Col fundiu que con col quintun. Chao Dios. Lo que yo he percibido es que la gente mapuche ve a la medicina occidental como una medicina que puede quitar el síntoma, el signo. Es común que cuando yo atiendo gente acá en la consulta, de hacerle la primera pregunta, bueno, ¿qué espera usted de mí? Y la gente me contesta muy claramente, mire, yo espero de usted que me quite este dolor, ya que me dé el remedio para tal o cual situación. Entonces yo le digo, bueno, pues si no tuviera ese remedio, si no tuviera esa inyección, entonces me dicen, usted no sirve. No nos ve como la medicina integral y holística que pudiera darle solución a todos sus problemas de salud y enfermedad. ¿Qué tengo que hacer si yo sé que yo estoy contaminado de una enfermedad natural, puede ser el meolén, que le dicen el remolino, el viento remolino? Entonces yo sé mi enfermedad. Y si voy al hospital, el médico no me encuentra ni una enfermedad. Entonces, ¿qué tengo para atacarlo? Esa enfermedad ese bicho que está contaminado todo mi cuerpo. Entonces me obligo de machitocar para descansar mi cuerpo. Porque el hombre que tomó el viento remolino, ese es el mal. Uno lo deja contaminado todo el cuerpo. Y la machi ataca esa enfermedad. El meulén, o viento remolino, es una de las formas que asumen los espíritus malignos o fuerzas negativas sobrenaturales para enfermar a las personas. En la concepción mapuche del mundo, la relación salud-enfermedad depende básicamente del equilibrio que existe entre las fuerzas positivas y negativas que rodean la existencia humana. Los piuchenes,
representaciones animales de espíritus o fuerzas sobrenaturales reflejan los principios de oposición y dualidad, positivo y negativo, bien-mal, salud-enfermedad, que rigen el ordenamiento del mundo en la cultura mapuche. Le nombran por Peuchen. Este es el vecino que da muy buena suerte, el único vecino muy bueno, pero el nombre se llama Peuchen, es el nombre de ellos. Este hombre vuela, se forma como un pájaro, tiene alas, tiene todo, plumas, tiene todo. Un bicho que se transforma como gallo, igual como el gallo que vimos ahí en castellano, es el color que tiene este hombre. Hay otro Peuchen que llama ese... Peuchen se transforma igual como un gallo, pero un gallo colorado, es rojo. Es el malo, porque se transforma de culebrón, se transforma de una gallina, se transforma de un gallo, se transforma de un pescado. Es el Peuchen malo. Ese no ve sol, ese anda rodando, nomás anda igual como una piedra que anda debajo de la tierra, no es. No como este hombre, este es aire libre, vuela, sale a ventear, sale lejos, pero llega tempranito, llega a su lugar otra vez aquí. Pero este es bueno. Y el Peuchen malo no hace eso. Pero todos tienen el mismo nombre. El nombre es Peuchen. Mi abuelito me decían, no salgan para allá en la tarde porque es peligroso, salen unos niñitos chicos a jugar en esa parte. Y nosotros lo decían, mi papi incluso decía, mire, se ven unos niñitos jugando en ese cementerio ahí y antes que entrar al sol. Entonces, nosotros lo escondían porque los papás siempre eran precavidos en eso de que podía tomarlo el espíritu ese y podía ser enfermados los niños. Entonces nosotros no los permitían de verlo. Pero ellos decían que salían en la tarde ya como niñitos chicos a jugar por el cementerio. Otro factor fundamental de la relación salud-enfermedad en la cultura mapuche es la transgresión, o no respeto del ordenamiento material y espiritual del mundo. Se deben cumplir las normas sociales y respetar las tradiciones. De lo contrario, vendrá la pobreza y la enfermedad. Hace 6 años, cuando tenía apenas 1 año y medio de edad, Romina Calcumil sufrió una extraña y repentina enfermedad. Cuando se enfermó fue en la mañana, como a las 9 de la mañana. Ella estaba tomando la leche y sale corriendo a encontrarme en la puerta. Y cuando va corriendo en la puerta, la tomo en brazo y no la quise levantar para arriba y la dejé afirmar de nuevo y se me tambalea un poco. Y después la volví a afirmar otra vez. La esquiparadita se volvió a tambalear. Y la empecé a encontrar rara, después la firmé bien. Ya no quedó bien, ya, o sea que empezó a moverle la carita y la encontré mal y me desesperé, pues le hablo a la señora y le digo, ahí está pasando algo con la niña. Lo recomendaron al tiro una yerbatera que era muy buena en el Alto en Imperial. Cuando vi la yerbatera no la encontré, no llegué sin fe de ella, porque no la encontré capacitada como para eso. Y ella lo acompañó también una comadre, que es de nosotros. Resulta que la comadre le dijo, pasemos a urgencia en Imperial. Entonces cuando pasó ella a urgencia, la niña se la quitaron al tiro, como son los médicos, no creen en otra cosa, se la pescaron y en la noche la trasladaron a Temuco. Bueno, yo estaba de turno un día acá en pediatría y fui informada por la enfermera de turno ese día de que había padres que solicitaban el alta de Romina porque no estaban conformes con la atención de la niña hasta ese momento. De esa manera conocí el caso. Y yo tenía la plena confianza de que no era para el hospital mi niña. Entonces fui a verla su ropita
a la otra médica que aquí en Cancura, que se llama María, ella me dijo, mira, su niña está muy cargada. Lo pescó un espíritu malo, usted llegó con el espíritu, lo acompañó, no fue capaz para usted, y su niña la tomó porque la pilló débil. Ahora, el diagnóstico de ella de ingreso era una hemiparesia, que significa la pérdida de fuerzas de la mitad del cuerpo, pero el origen de esta hemiparesia, según todos los exámenes que se le habían realizado hasta ese momento a Romina, mostró que había un infarto en una zona del cerebro. Un escáner mostró un infarto cerebral, que era la causa médica, digamos, de su hemiparesia. Dije yo, tiene que ser algún espíritu mal. Ya me dijo, yo no soy capaz, mire, vaya donde Benito, esa machi es más potente, tiene más poderoso, y me dijo, vaya para allá. Fui para allá. Claro, ella tenía un viento mal que le había traicionado, no era nada tanto la enfermedad que tenía. No es tan fuerte la enfermedad, sino más un viento malo que le había traicionado nomás. Yo, sin decirle que lo tenía en el hospital, me dice, aquí me sale a mí una casa que usted lo tiene en el pueblo y la niña, si no lo retira luego, la niña la va a perder. Y a mí más me desesperaba porque me iba dando cuenta que estaba cometiendo un error que está a verlo ya al hospital. Ya de por sí es raro que un niño de esa edad tenga una hemiparesia, que las causas pueden ser muy variadas, y mucho más raro todavía es que la causa de esa hemiparesia sea un infarto cerebral a esa edad. El infarto cerebral es algo común de ver como causa de pérdida de fuerzas en los adultos, no en los niños. No vengo a discutirle de que ustedes estudiaron para una enfermedad natural. No le discuto, para eso estudiaron ustedes paramédicos. Pero no una enfermedad sobrenatural. Mi niña tiene sobrenatural. Y me preguntaba, ¿por qué? ¿O lo dice usted? ¿Por qué está seguro? En la forma que se me enfermó, es sobrenatural. Bueno, al final me encontré con la doctora Arriagada, que le tocaba de turno y hablé con ella, diciéndome de que por qué estaba desconforme yo cuando le habían hecho todos los posibles, le buscaron todo, escáner de cabeza y estaban haciendo todos los estudios. Y los médicos, la verdad es que se juntaban todos, planificando, viendo qué tenía la niña al final, que no podían pillarle la enfermedad. Esto fue un fin de semana, así es que me comprometí que el día siguiente, cuando llegara el médico de la sala, iba a hablar con él para explicarle la situación para que autorizara el alta transitoria de Romina para ser llevada a la Machi. Conversamos con el jefe de la unidad donde estaba Romina y se fue de alta. Y ellos volvieron 2 o 3 días después con Romina, que ya había sido llevada donde la Machi. Y yo la vi cuando volvió y estaba un poco mejor, estaba recuperándose de su problema de pérdida de fuerza. El Machi no le hizo nada al tiro cuando llegamos, no le hizo nada, sino que él salió a buscar esos remedios que le había dicho su poder. Él salió a buscar esos remedios para hacérselo más tarde, como a las 6 le empezó a hacer el trabajo. Le tocó el cultrún, le hizo las oraciones, él en su lengua, y las flotó con remedio. Tenía 4, salía su oración que tenía él. Y ya yo al ladito con ella, primero la tenía en brazos, ¿no es cierto?, en brazos, y después la acostamos. Cuando ya se quedó dormida, la acostamos. El día jueves llegó mi esposo ya a verme y ya la niña caminaba. Al otro día, ese día jueves, ya caminaba, él volvió contento, alegre. La enfermedad de ella no era para el hospital, era para el campo. Si hay enfermedad que es para el hospital y otro que no. Machi, que el puente está quebrado, ¿quién la quebró? El hijo de la reina, las tomaremos preso, por 1, por 2 y por 3. Han pasado 6 años desde que Romina tuvo la extraña enfermedad. De acuerdo a la visión de la cultura mapuche, la familia Calcumil Miyapi sufrió un casticagún,
castigo sobrenatural por haber construido su casa muy cerca de un antiguo cementerio mapuche. Poco después de la curación de Romina, el Machi Benito realizó una oración para eliminar las causas del casticagún. Desde entonces, nadie de la familia ha contraído una enfermedad similar. Pero en el caso de Romina sucede una cosa fundamental ahí. Queda de manifiesto en el caso de Romina de que hay poca comunicación en un principio del médico tratante con la familia. La familia no sabe realmente qué sucede con su hija, qué se le está haciendo y por qué. Y cuando se pide el alta, allí aparece esto como un elemento crucial, la falta de comunicación. Y a nosotros nos interesa mucho que los futuros estudiantes o los futuros colegas puedan entender de que la falta de comunicación no es solamente porque uno hable o no hable en términos más bien populares, sino que también pasa por poder entender de que la comunicación se da entre dos modelos ya diferentes de concebir la salud y la enfermedad. La atención médica de una importante población de origen mapuche, con su propia concepción de salud y enfermedad, ha sido históricamente un complejo desafío para el sistema de salud en Chile. Para enfrentar este problema en la región de la Araucanía, se creó en 1992 Amuldungún, un programa especial de salud intercultural. La idea de la creación de la oficina Amuldungún es de alguna manera contar con una persona bilingüe que logre una mejor comunicación tanto para el paciente mapuche como para el equipo de salud. Muchas de las personas que consultan acá, sobre todo los que son de más edad, solamente hablan en mapudungún y por lo tanto la comunicación con ellos es muy difícil. Un caso que es como muy característico y que siempre se menciona es el de una paciente que estuvo en psiquiatría, hospitalizada con una alteración mental durante varios días, que no hablaba castellano y que después de varios días finalmente psiquiatras y enfermeras decidieron consultar con Amuldungún, la oficina de relación intercultural, a ver si podían establecer alguna comunicación con la paciente. Y fue una de las facilitadoras, conversó con la paciente en mapudungún y se dio cuenta que la paciente era una mapuche anciana que había llegado de Santiago en bus con la seguridad de que acá la iba a esperar alguien. Y se encontró ella a su edad sin hablar español, con quien nadie la esperaba, y se desesperó. Y cuando trataron de ayudarla se agitó mucho, y más todavía cuando la trajeron al hospital, y más todavía cuando la pusieron en psiquiatría. Pero ella estuvo 2 o 3 días acá sin poder dar a entenderse de qué es lo que le estaba sucediendo hasta que finalmente se resolvió gracias a un intérprete. Sobre todo los más viejitos y los que tienen una enfermedad que ellos no entienden, se sienten apoyados conmigo. Y además que un idioma propio siempre va a ser más familiar. Es lo mismo que si uno de nosotros no hablara en otro idioma, preferiríamos que no hablara en castellano. Derivada desde Nueva Imperial, la señora María Epul se encuentra internada en el hospital de Temuco en espera de un diagnóstico definitivo sobre su enfermedad. ¿Y por qué la mandaron para acá? Porque no lo podían encontrar la enfermedad que tengo. Dice que no es capaz, entonces primero me mandaron, vine a sacar la radiografía. Ya pues nunca llevo resultado, nunca. La patología que ella presentó y que nosotros después llegamos al diagnóstico, no es tan fácil diagnosticarla con exámenes comunes y silvestres. La sintomatología es como un poco difusa, un poco vaga, no es muy específica de esta enfermedad. Bueno, aparte de eso, ella tenía líquido acumulado en la cavidad peritoneal, que eso también a nosotros nos hizo hacer una serie de exámenes para tener el diagnóstico de certeza. Y el diagnóstico final fue una tuberculosis pleural. Eso fue el diagnóstico final, digamos. Quiero mejorar, que me den buen remedio para salirme. ¿Cómo voy a estar aquí empantanado? Me da pena. Está solo en mi casa. ¿A dónde va a ir? ¿Ahora? ¿A dónde va a ir hoy día? Taitaico. ¿A quién va a ver allá? Señora Clara.
Junto a su esposo y otros miembros de la familia, la señora María Pool viene a buscar la atención de una machi. Ha conseguido que le den un alta provisoria en el hospital para cumplir con este propósito. Lleva varias semanas hospitalizada y no ha logrado mejoría alguna. Tampoco los médicos tienen claro las causas de su enfermedad. Primero chocó en el humeki, pero hemos de buscando niños, de muerto un puño niño. Aún hay mi destino, han visto la ime. Bueno, la niña buscando a ti, chumó los diferentes pilas y me capiñé y me ca. Ulir gange que me castiga que me capache bueno. William tu sumo ime. Eu mama. Eu ya me llamo ti me dijo, le muerto que la me ay, pero lo rumano que quiere. Chocó que chapeo que me na con sangre cubo. Y carga de mola, de una canita. La señora María Pool está tomando los medicamentos usados habitualmente para combatir la tuberculosis. Sin embargo, estos le provocan graves trastornos digestivos. Él tiene una dureza así, ¿comprende? Tiene una dureza así aquí. Entonces, cuando se le remueve eso, entonces a los dolores se le inflama el hígado. El corazón todavía se le va a urgir. Y este dolor de aquí lo apunta al pulmón. La deja sin valor, nada. Cuando ya se le va calmando el dolor, eso, entonces ahí va reaccionando de a poco. Y depende también que tiene enfermedad sola natural. Perimontún. Perimontún se llama eso. Todo se le junta. Por eso está así la señora. No, mais. Daqui a 100 y hablo. Itä hoivulan töitä tuolla. Ei täällä ole täällä kutsipallepa. Itä mä tiedän kuusumojoinen toi kuusikkoili. Kun meni mun kotni. En tui kotni. Bolsa de agua. Sí. Kangachi kodlili. Tiene bolsa de agua. Veitete, estamos con el escuchar nieto la medita. Veitame. Mai. Niin, vähän sen kun neipilin. Petanya yutun, lawan ay. Ayo lawan ay. Punya lawan metun. Ayo lawan metun ke una un betu. El tu cuello tun tai ni tu curgan tai mi tatve. No sé, una cosa tan especial uno que entiende el idioma, porque aparte de estar tratando de ayudarla, ¿qué estaba pasando ahí? La machi estaba orando. Entonces también eso causa otro efecto en la persona. Entonces eso para mí fue como bien especial. Ojalá que la consulta a la machi no sea atrasada. Eso es la única preocupación que yo tengo. Para la machi Clarita, la causa principal de la enfermedad está en el perimontún, visión del filuplichen que tuvo la señora María. Este espíritu maligno que tenía forma de culebra contaminó su cuerpo, causándole una complicada enfermedad. La machi suministra una nueva dosis de remedio a la señora María y recomienda a la familia hacerle lavados con un preparado de hierbas. También le indica que suspenda los remedios para la tuberculosis que le dan en el hospital, ya que estos no le están haciendo bien. La señora María estaba hospitalizada en el servicio de medicina del hospital, en estudio porque se sospechaba que pudiera tener una complicación abdominal de una tuberculosis, lo que se llama tuberculosis peritoneal. Entonces se me pidió si era posible hacer un procedimiento diagnóstico que se hace actualmente en el hospital, que es una laparoscopía para
examinar a través de un instrumento óptico el abdomen y confirmar el diagnóstico. Y la sorpresa fue que aunque nos encontramos que la señora María tenía una peritonitis, pero no tuberculosa, sino que se le había perforado la vesícula y tenía lo que se llama una peritonitis biliar. O sea, el líquido de la vesícula había inundado adentro toda la cavidad abdominal y esto ya tenía una evolución muy larga. O sea, la estimación nuestra es que al menos debe haber tenido entre 2 a 4 semanas desde que se produjo el cuadro. Situación que es bien curiosa y poco usual porque habitualmente este tipo de peritonitis producen síntomas muy característicos y rápidamente. Nosotros suponemos que eso es lo que ocurrió en la señora María. Lo que es poco usual es que esto no haya dado síntomas más alarmantes, que hayan orientado en el diagnóstico en forma más precoz y haber permitido un tratamiento más oportuno. Eso por un lado. Y por otro lado, también fue poco usual la evolución que tuvo esta peritonitis, porque estas son peritonitis graves que producen cuadros de sepsis, o sea, de infección severa. Sin embargo, ella la toleró muy bien, primero, y en segundo lugar, la recuperación después en el postoperatorio fue muy rápida, algo poco usual. La señora María Pool se encuentra de nuevo en el hogar junto a su familia. Se recupera en forma satisfactoria de la operación practicada en el hospital para curar su peritonitis. Primera vez que yo observo esto y le observé la voz de ella, de la Machi, que lo que conversó de su enfermedad y los remedios que tenía que hacerse, el lavado, todo eso, quedé siempre muy satisfecho de su palabra. Ahora, yo también agradezco harto a la Machi porque al final nos ayudó harto de que nos viera por el orín y que al final ella misma dijo, no, este remedio no lo está haciendo bien, tiene que suspenderlo porque no es esa enfermedad. Y eso se aproximó todo, o sea, es una cuestión que hay que valorar y que es así. Porque ella realmente necesitaba las dos medicinas. Claro. Si no hubiese sido así, la señora María no estaría como está. La medicina moderna ayudó a mejorar a la señora María Pool. Sin embargo, estuvo errada en su diagnóstico inicial. La Machi Clarita, en cambio, se aproximó bastante al problema que ella tenía. Gracias a sus remedios, la señora María resistió bien la enfermedad y se recuperó rápidamente tras la operación. Esta enfermedad, este Kuchan, este desequilibrio, es producto de la manipulación de objetos, de remedios, de energía incluso, por otra persona, digamos, ¿no? Y que eso pudiera provocar este desequilibrio en la persona. Ahí es donde comienza todos estos problemas de hacerse mal, ¿no? Hacerse daño, ilelun, zawun, calcutun. La señora mía se enfermó un día para otro nomás, como se le produjo igual como cuando produce un romaíz y una fiebre, así se le produjo. Cayó de un viaje, se volvió, pero totalmente aflojó todo el cuerpo. Se sintió como que le iba siguiendo a una persona y como que lo había tomado por la espalda atrás, pero cuando miró no había nadie. Pero le dio un susto, pero harto, grande, dice que pero, para que lo hayan levantado de la mesa. ¿Qué fue eso? De ahí dice que le produjo el hechicero del mal. Así que me agarraron atrás. Pero que me asusté, me vine para atrás al tiro y no había nada. Nada. Y iba sola al camino. Esta señora ingresó derivada del hospital de Temuco, donde llegó con un diagnóstico de una meningitis, la cual le produjo una hemiparesia o una parálisis del lado derecho de su cuerpo, que comprometía la cara, el brazo, la extremidad superior y la extremidad inferior. ¿Y fue fuerte el mal? Uy, qué fuerte mal. Harto fuerte. ¿Quién a pensar que vivir esta señora está vivo todavía? Pensamos que falleció. Hablaba disparate, todo. ¿Qué no le decía? Está inocente. Perdiblemente, completamente. Puro dolor de cabeza. Pero decaimiento, todo el cuerpo sí cayó. Sin ánimo para hacer ni una cosa, nada.
Así empecé, pues. Ella estaba muy convencida de que a ella le habían hecho un mal. Y lo que realmente se diagnosticó fue una infección bacteriana que afectó su cerebro. ¿Por qué lo tenían mal a ella? Porque ella fue muy trabajadora, muy ágil, muy buena casera fue. Siempre trataba de surgir a su casa, vendía de todo, hacía producir, tenía muy buena huerta. Y en eso la envidia. Y así empezó su enfermedad. Y cuando yo estaba trabajando y cuando yo llegué estaba... La señora Acacia Antileo no volvió a caminar por sus propios medios como resultado de la enfermedad o mal que sufrió. Su familia, convencida de que le habían hecho calcutún, mal causado por la acción de un brujo, decidió hacerle un machitún. Si es necesario hacer machitico doble, hay que hacer machitico doble. Entonces ahí se ocupa 20 personas, 2 capitanes, 2 carabineros y 2 gritón. Hay que hacer ese refuerzo porque el hechicero, como son potentes, entonces de esa forma tienen que organizar su equipo, los loncos, la magia, entonces para poderlo ir a guerrear ese demonio. ¿Es una guerra? Una guerra. El machitún, ceremonia dirigida por la machi, es el máximo procedimiento curativo que tiene la medicina tradicional mapuche. El machitún se aplica cuando la fuerza del mal es muy grande o el agente causante tiene poderes sobrenaturales. En la situación de Acacia Antileo, por tratarse de un calcutún, mal mayor causado por la acción de un hechicero, la machi realiza un machitún doble. El machitún es una batalla contra las fuerzas malignas que se da en 2 planos. Uno terrenal, en que familiares y amigos del enfermo son los guerreros que ayudan a la machi en su combate contra las fuerzas del mal. Y otro sobrenatural, donde los aliados de la machi son los pulonco, espíritus superiores del Wenumapu, el cielo, intermediarios entre ella y Quenechen, Dios. Cuando es una enfermedad sobrenatural o una enfermedad no conocida, ella lo que hace es entrar en trance y solicitar apoyo a las fuerzas, a los poderes, para saber qué enfermedad es y qué tipo de remedio necesita para esa enfermedad. Preparándose, igual como cuando uno va a pegarle a otro, uno remanga, soba la mano, porque la energía, para crear más energía, eso es el que hace la machi con el cuchillo, todo, está sobando la mano, para crear más aliento en el brazo, para liquidarlo a ese demonio.
Un componente particular del machitún doble es el mutrún am, llamar el alma. Los participantes gritan constantemente al espíritu del enfermo para que regrese junto a sus familiares y amigos. Otra fase fundamental del machitún es el guillatuyman, ahuyentar el huecufe o demonio causante de la enfermedad, acción que se realiza tanto fuera como dentro de la casa del enfermo. Cada cierto tiempo se acude a la oración colectiva para pedir el apoyo de Dios en esta lucha contra el mal. Han transcurrido ya varias horas desde que el machitún se inició al atardecer. La machi prepara su ejército para el combate final contra las fuerzas malignas. Cada guerrero recibe un pequeño paquete hecho con hojas de canelo, el árbol sagrado. Mediante ellos, la machi entrega a sus soldados la fuerza necesaria para combatir a los demonios. El combate se mantiene incansable por varias horas. Gritos, golpes de palo y disparos simbolizan esta lucha por ahuyentar a los espíritus malignos que por la acción de un brujo enfermaron a Acacia Antileo. Cerca del amanecer, la enferma es levantada y se le ayuda a dar algunos pasos. A pesar de su postración y sufrimiento, hace un gran esfuerzo por caminar, impulsada por el aliento y la fe que toda la gente ha puesto en su recuperación.
repente me anulaba la vista. Y cuando llegó, me hicieron un doble, ahí me pegué bienazo después. Ahí estaba bien mi cabeza. Miré bien todo. ¿Qué pasó con sus piernas? Y descansó, pasó dolor también. Todos los participantes se dirigen hacia el Rehue, el altar sagrado de la Machi para el acto culminante del Machitún. La Machi, en estado de trance, invoca a los Pulonco, espíritus superiores del Huenumapu. Entre las ramas de canelo, la Machi saca unos pequeños paquetes. Según el ritual mágico del Machitún, fueron puestos allí por los espíritus auxiliares, luego de ser recuperados desde la cueva del Calcu, el hechicero. El enfermo, todo hay que saludarlo, toda la gente, los que fueron cargos, entonces, ese lo saludan, estuvo buen que llegaste, pues, nunca más ande en otra parte, traje bien, y si es mujeres, si es hombre, puta, traje junto con su familia, todo, pero nunca más ande lejos, tenga buena suerte, y ahora nosotros por usted sacrificamos, sufrimos toda la noche corriendo por usted, pero para nunca más ande a otra parte. Usted se viene en sus casas trabajando todo así como estaban. Los participantes se dirigen nuevamente al interior de la casa para completar el proceso curativo del Machitún. Los ayudantes abren los paquetes que la Machi bajó desde el Rehue. Aparecen los diversos elementos asociados a las formas de hechicería que el brujo utilizó para enfermar a Acacia Antileo. Trozos de ropa, pelo y barro son sus principales componentes. Ellos reflejan una forma de hacer mal muy difundida en la cultura mapuche: tomar la ropa, el pelo o el rastro de una persona. Por este procedimiento, un brujo se apodera del cuerpo y el alma de otra persona hasta enfermarla. Una vez identificados estos elementos, son destruidos mediante el fuego. Se completa así la fase final del proceso curativo en el Machitún. Los agentes que causaron la enfermedad han sido eliminados. ¿Cuánto tiempo estuvo más o menos bien? Como 6 años. Y dentro de los 7, ahí me caí, ahí no pude caminar más. En toda parálisis de origen cerebral, si uno no mantiene el ejercicio, tampoco se mantiene lo que se ha logrado. O sea, lo que tú lograste con ejercicio en 3 meses, en 1 mes lo puedes perder si te quedas sin hacer nada. ¿La Machi ya no puede hacer nada? Nada. No puede hacer nada porque eso lo han dicho repetidas veces. Por eso vaya al médico, vaya en una especialista, vaya quien sea, una espiritista de otro país, va a ser lo mismo, nunca se va a levantar. Porque ese bicho está contaminado dentro de la médula del hueso. Acacia Antileo no volvió a caminar por sus propios medios después de la enfermedad. Ni el primer tratamiento en el hospital ni el Machitún doble lograron devolverle esta capacidad. Su enfermedad superó la capacidad que ambos modelos médicos tenían para sanarla. Independiente de la comprensión y validación que podamos hacer de la medicina tradicional mapuche, lo significativo e importante es que ella coexiste plenamente con la medicina moderna en una importante región de Chile. Su concepto de salud y enfermedad surge de una visión del hombre y el universo distinta a la de nuestra cultura occidental. Para ella, los elementos que conforman la vida, sea en el plano biológico, espiritual, social o religioso, constituyen un todo integrado e inseparable,
cuyo equilibrio determina los estados de salud y enfermedad de las personas. La medicina tradicional indígena encierra visiones y conocimientos que todavía no logramos descifrar y valorar plenamente. Es muy posible que su estudio y comprensión nos permita encontrar respuesta a problemas de salud y enfermedad que la moderna medicina científica aún no puede resolver.